Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presenta Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Con ACES. Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad es una producción de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y somos miembros de la Federación Centroamericana y del Caribe de Empresas de Seguridad Privada. Le invitamos a ser parte de nuestro selecto grupo de empresas afiliadas. Para mayor información, 7275-0571 o en nuestro sitio web acescr.com. Sabemos que siempre te querés sentir seguro en este tiempo. VMA Seguridad. Te brindamos servicios como oficiales de seguridad, videovigilancia, command center, monitoreo, controles de acceso y detección de humo, venta, alquiler, mantenimiento de cámaras, alarmas y otros equipos. 2217-9700 o al correo ventas@vma.co.cr, www.vma.co.cr. VMA Seguridad, limpieza y mensajería. Bienvenidos todos a su espacio radial Hablemos de Seguridad con ACES. Para el programa de hoy contamos con la presencia de don Raúl, funcionario de seguridad bancaria, quien nos aportará interesantes aspectos y detalles sobre la prevención del fraude electrónico, que compartiremos por nuestra plataforma tecnológica desde Costa Rica y para todo el mundo. Damos la bienvenida a nuestro entrevistado don Raúl, funcionario de seguridad bancaria, pero vamos a los tips de seguridad y ya regresamos. Tips de seguridad es presentado por... La limpieza en esta época de COVID es fundamental en todo ambiente donde estés. En VMA Limpieza brindamos servicios profesionales de desinfección de áreas de trabajo y domicilios, limpieza en altura de fachadas y vidrios, limpieza de cocinas profesionales, plantas alimentarias y mucho más. Llámanos al 2217-9700 en vma.co.cr. VMA, seguridad, limpieza y mensajería. ¿Deja estacionado su vehículo sobre la vía pública? Cuidado, si usted deja su vehículo estacionado en vía pública, se lo podrían robar. Hay delincuentes robacarros que están organizados y pueden tardar menos de un minuto en llevarse su vehículo si usted lo deja en la vía pública. Deje siempre su carro en parqueos asegurados y nunca entregue la llave. ¡Alerta! ¡Alerta! El próximo vehículo robado podría ser el suyo. A cualquiera le puede pasar, pero procure que no le pase a usted. OIJ, investigación y ciencia a su servicio. En Hablemos de Seguridad, la entrevista es presentada por... Las soluciones a la mano de un clic. Grupo Alfa. Grupo Alfa. Seguridad y vigilancia física. Seguridad y vigilancia electrónica. Control de acceso. Alarmas contra robo. Asalto e incendio. Custodia personal. Rastreo y localización vehicular. GPS. Grupo Alfa es también servicios secretariales y de apoyo administrativo. 4101-0800. Búscanos en Facebook como Grupo Alfa. Grupo Alfa. Ya de regreso a su espacio Hablemos de Seguridad con ACES, extendemos la más cordial bienvenida a nuestro entrevistado de hoy, don Raúl, funcionario de seguridad bancaria, quien nos va a saludar. Buenos días, don Raúl, bienvenido a su espacio Hablemos de Seguridad con ACES. Buenos días, don Hernán, buenos días a todos. Y vamos a comenzar hoy con este interesante tema muy en boga, como es la prevención del fraude electrónico. Don Raúl, y usted como funcionario de seguridad bancaria, ¿podría definirnos qué es el fraude electrónico? Bueno, básicamente las tecnologías de información llegaron al mundo para desarrollarlo, para darle mejores condiciones, para borrar fronteras, para hacer más pequeño, ¿verdad?, el mundo justamente. Y parte de esto pues se ha aprovechado con mucho éxito. De igual manera pues no falta en el mundo virtual como en el mundo físico quien quiera hacer sus fechorías, sus negocios, sus cosas que no necesariamente están en la conveniencia social, ¿verdad? Y parte de ello es el uso de distintos tipos de estrategias que básicamente lo que hacen es suplantar la identidad de las personas para que con esos elementos puedan entonces generar algún tipo de defraudación, ¿verdad? No necesariamente solo a los bancos, porque
ahora lo vamos a ver con más detalle, también en la vida personal o en los negocios individuales se está sufriendo una afectación muy importante. Entonces hay un gran marco de actuación delincuencial que es el que tiene que ver con el fraude informático propiamente conocido, en el que se afectan las cuentas de las personas que en alguna medida son víctimas, ¿verdad? Y también está esa otra parte no conocida con mucho detalle, que es cuando las personas individualmente sufren en alguna negociación una pérdida derivada de un engaño. Entonces tenemos como esos dos grandes grupos de cosas. Esto no necesariamente, este fraude y la suplantación de la identidad no está circunscrito solamente a los aspectos financieros. Es previsible que en el corto plazo y conforme, ¿verdad?, se vayan cerrando las brechas que de alguna manera le permiten a estos delincuentes actuar, ellos migren hacia otros sectores. Inclusive podría ser el robo de los datos con fines de extorsión, la venta de información sensible de las personas, ¿verdad? Entonces, hay todo un mundo de oportunidades delincuenciales que están del lado de la virtualidad, y un poco eso es del tema que se trata. Magnífico, don Raúl. Dentro de ese contexto general que ya usted nos ha expresado, ¿podríamos más o menos como jerarquizar o darle cierta clasificación al tipo de fraude cibernético? Sí, claro. Yo pienso que una de las cosas que más afectación está teniendo y que, digamos, genera las mayores pérdidas es el tema que está relacionado con la suplantación de las personas para autenticarse en los canales digitales de las instituciones financieras. ¿Cómo sucede esto? Bueno, esto sucede de varias formas. Muchas veces nosotros tenemos en fuentes abiertas, ¿verdad? Fuentes de información abiertas son aquellas que puede cualquiera acceder, ¿verdad? A donde está nuestro nombre, nuestro número de cédula, estos temas de las rifas, de llenar formularios donde ponemos nuestros datos y no sabemos qué pasa con ellos. Entonces esas son fuentes abiertas, y los delincuentes tienen una industria que está dedicada a localizar información de este tipo. Con esta información, ¿verdad? Se pueden hacer varias estrategias. Una de ellas puede ser mediante la llamada o lo conocido como la ingeniería social, donde yo llamo a la persona que va a ser víctima, le doy algunos datos para ganarme su confianza, y una vez con estos datos la conduzco, ya sea a ingresar a un link donde hay un formulario, ¿verdad?, donde él va a loguearse, donde va a meter sus datos referidos a su cuenta bancaria, creyendo que es la página real de una institución financiera, o también puede hacer que yo mismo le mande un ejecutable a su teléfono o a su computador, y a partir de ahí asuma el gobierno de estos dispositivos, y con eso pueda entonces acceder a sus datos. Una vez de esta manera, ¿verdad?, la persona o el atacante lo que hace es simplemente asumir la identidad, ¿verdad?, de la persona, y con esto poder accesar a sus cuentas. Básicamente, el objeto de este tipo de delitos pues es sustraer el dinero, y digamos que lastimosamente estas personas han sido muy efectivas durante los últimos 3 años, ¿verdad?, en la sustracción de dineros. Entonces, básicamente ese es como el tope de línea de este delito. Seguidamente están aquellos delitos donde lo que se afecta son las páginas donde yo estoy vendiendo algo o estoy generando algún tipo de anuncio para hacer algún negocio, y entonces inmediatamente me llaman y con artilugios, ¿verdad?, o artimañas, logran engañarme para que yo ceda el bien, y finalmente no me pagan. Entonces hay un montón de denuncias de ese tipo que no llegan al conocimiento judicial, ¿verdad? Eso es como una cifra negra. Entonces, básicamente esas son como las dos formas de operar en lo grueso. En lo individual hay muchas maneras y muchos engaños que se están utilizando, y posiblemente si nosotros nos vamos a la historia, ¿verdad?, de este tipo de situación, podemos ubicar que antes del 2017 había una marcada diferencia con respecto al crecimiento de este delito. En el año 2017 se disparó de una manera que inclusive los delincuentes que se dedicaban a otras logísticas criminales avanzaron hacia este tema.
No sé, don Hernán, si uno podría decir que es como un antes y un después del 2017. Si bien los servicios financieros en línea ya existían, fue en esa fecha como que ahí fue donde aumentó realmente. O sea que ocurre como ese proceso ya de vulneración vulneración del sistema financiero por parte de esos delincuentes que han obligado pues a las entidades bancarias a tomar sus patrones. Porque ahí también yo podría preguntarle, don Raúl, si ustedes como seguridad bancaria ya tienen como un perfil, un patrón de conducta de este tipo de delincuentes cibernéticos. Sí, bueno, digamos que más que un patrón de conducta del delincuente cibernético, nosotros lo que tenemos como mapeado es por qué es que sucede el fraude. Y aquí tal vez es la parte importante, creo yo, que debemos de rescatar, reiterar y reconocer que muchos medios y por medios digitales y televisión abierta, se ha hablado bastante de la prevención. Nosotros, como ciudadanos, como usuarios del sistema financiero, tenemos que tener claro de que hay una conveniencia que hago yo cuando voy al banco, y es que yo voy a tener por seguros mis mecanismos de autenticación. El delincuente no tiene acceso a esos mecanismos de autenticación si no es con el concurso de la víctima. La víctima, de una u otra forma, ¿verdad? Es engañada para que pues justamente pueda dar esos datos. Entonces, básicamente yo creo que el tema va más enfocado a cómo puedo hacer yo que realmente la gente quiera y pueda tener las herramientas para prevenir esto. ¿Por qué? Porque si yo recibo una llamada, ¿verdad?, que viene con un número de teléfono enmascarado, que es una técnica que se llama spoofing, que básicamente lo que hace es decir, bueno, ese número que aparece en la pantalla que pertenece a la empresa tal, yo lo puedo enmascarar y entonces llamo a Hernán y le digo, mire, yo soy de la empresa tal, me llamo fulano de tal, este es mi correo, ¿verdad? Y le doy un correo que tiene el dominio de la empresa y empiezo a meterte con persona, Hernán, y entonces resulta que ya te pido datos y te conduzco hacia un formulario donde para alguna cosa que usted ocupe, ¿verdad? Por ejemplo, la gente que está solicitando empleo, muchas veces le dicen que para pagar el salario tiene que abrir una cuenta en un banco o sacar una firma digital, y entonces lo conducen ahí, y cuando tiene que hacer el movimiento para hacer un pago, ¿verdad?, le abren en el formulario la lista de bancos para que usted se loguee o para que meta la clave, y ya ahí el delincuente la está copiando. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que son tantas las formas diferentes de estafar que uno lo que tiene que hacer es poner una barrera. ¿Una barrera en qué sentido? Bueno, en evitar caer en ese tipo de trampas que pueden venir por un correo desconocido, por una llamada telefónica, por llenar un formulario en una página que no sé, o inclusive aún por buscar el vínculo de una entidad financiera con un buscador en internet. Lo ideal, por ejemplo, para esto último es digitar la dirección correcta de la entidad financiera. No poner en el buscador Banco X, ¿verdad? Porque posiblemente los delincuentes ya tienen algunos dominios con ese nombre, ¿verdad?, que lo conducen a uno a otra cosa. Entonces, cuando vos entras ahí, ya estás entrando en la trampa. Básicamente, la prevención es lo más importante aquí. Yo pienso que si nosotros, alguien nos dice, regáleme la clave o entre a este link y ponga la clave del cajero automático, pues uno no lo hace, ¿verdad? Sin embargo, vemos casos donde inclusive tras largas horas de conversación a las personas les logran extraer sus claves, y esto es porque la gente en algún momento entra a ese tipo de formularios. Entonces, muy importante la prevención. Si usted no está buscando ni requiere ningún servicio y lo llaman ofreciéndole una cosa que usted cree que no es real, inmediatamente debe colgar. No debe llenar formularios, ¿verdad?, en lugares donde usted no sabe cuál es el origen. Si yo le mando un formulario a usted en este momento y ahí está un tema de bancos, pues definitivamente hay que desconfiar. Muchísimas gracias, don Raúl. Muy interesante eso, y estamos deduciendo que prácticamente las medidas de prevención nacen en nosotros mismos. Yo tengo entendido
inclusive muchas informaciones que llegan a nivel de prensa, que muchas veces el origen de estos perpetradores del delito cibernético normalmente desarrollan esa ilícita actividad desde las cárceles, contando pues con complicidades externas. Eso es como el área de ejecución, Hernán, básicamente. Okay. Pero no es que ahí yo sí siento que este programa es importante por su especialización, es muy importante para desmitificar esto. Detrás de los ejecutores, que son los que están en el call center o en la cárcel, ¿verdad? Que podría ya hoy día inclusive no estar los call centers en la cárcel, necesariamente, podrían estar en otros lados. Pero lo que en algún momento se llevó al imaginario colectivo de que son unas gentes que están en la cárcel ejecutando el delito, es cierto, ellos lo ejecutan, pero detrás de eso hay toda una industria, ¿verdad?, de manejo de datos, de recopilación de datos, de gente que está planeando cuál es el próximo engaño, que sabe que viene, por ejemplo, el 15 de septiembre o que viene alguna fecha cercana a un ingreso importante de dinero, entonces ya planean sus estrategias para repartirlas. Y lo peor aún es que nosotros no podemos creer que esto es un evento que está pasando en Costa Rica. Esto es un evento que tiene implicaciones inclusive regionales y mundiales. O sea, no es un delito simplemente que se comete en Costa Rica, no. Inclusive en la consumación hoy día del delito, por ejemplo, hay implicaciones en Nicaragua, hay implicaciones en Guatemala, porque tiene que ver con servicios telefónicos que hoy día no están siendo bloqueados. Esto ya lo ha dicho reiteradamente la Policía Judicial. Y entonces, cuando nosotros en nuestro imaginario vemos el hombre en la cárcel, nos preguntamos, bueno, pero ¿cómo es que ese hombre en la cárcel sabe mis datos? Y no, es que ese hombre en la cárcel recibe un listado o una información que es para ejecutar contra determinadas víctimas, pero las víctimas ya alguien más que está en otro lado o otro grupo de gentes que inclusive diseñan páginas falsas, programan las páginas y todo esto, lo ha hecho en otra parte. Entonces eso es importante, tal vez que lo tengamos presente, porque ahora que vos lo mencionás, ok, la gente está en la cárcel, sí, el que hace la llamada y ejecuta con todo el tiempo el engaño, ¿verdad? Sobre todo en ingeniería social. Pero detrás de eso hay toda una industria. Sí, efectivamente, y lo que se conoce también con ese patrón de este tipo de delincuente, que cuando llaman a la víctima es un lenguaje muy profesional, muy técnico, muy educado. Inclusive tengo entendido de que si, diríamos, la potencial víctima se muestra como reticente, llaman a otro, suponiendo que está llamando a otro funcionario bancario, a un jefe, un supervisor, y entra también con otro lenguaje muy envolvente, que van prácticamente cediéndole la voluntad a la persona para que incurra en el delito que yo quiero, a donde yo quiero llevarla como delincuente. Sí, por ejemplo, ese que vos estás señalando es conocido como la llamada tripartita, ¿verdad? Y se da muchas veces o mayormente se daba cuando estabas haciendo algún tipo de transacción en la que había que hacer un depósito bancario y entonces se argumentaba por parte de la persona o el atacante que no se podía hacer el depósito y que iban a llamar a la entidad financiera para solicitar ayuda. Entonces ahí intervenía ese otro funcionario, supuesto funcionario, y entre los dos ejecutaban la acción de engañar a la víctima. Esto ha cedido un poco realmente, la llamada tripartita, así es como se llama esa modalidad, ha cedido un poco en la incidencia, pero sin embargo siempre se da. Hoy día lo que más está afectando y lo que tiene mayor índice o frecuencia de que sucede es la ingeniería social, que es cuando de un número que se supone es de una entidad financiera me llaman para engañarme, o cuando yo estoy vendiendo algo y con un comprobante falso, ¿verdad? Inclusive hasta usando cédulas robadas, ¿verdad? Que pretenden atestiguar o hacer que la persona entre en confianza, te mandan por WhatsApp una cédula, te mandan un comprobante de que ya se hizo la transacción de depósito. La víctima no tiene posibilidad de confirmar por alguna razón, que ahorita vamos a ver tal vez una información que es buena para que la gente pueda confirmar, y entonces te mandan a alguien a recoger los bienes que estabas vendiendo, una computadora, no sé, un teléfono, pasa mucho con los teléfonos, con las computadoras,
con objetos que son fáciles de mandar a recoger, y entonces lo que se hace es que se manda a un Uber o a alguna persona que tiene algún servicio de transporte o mensajería y recogen el bien, y cuando la víctima se da cuenta, pues no tiene el dinero, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay aquí, digamos, de fondo? Bueno, está la intención, ¿verdad? Siempre en la estafa hay alguna parte de beneficio que espera recibir la víctima. ¿Por qué? Porque va a tener, bueno, va a vender su artículo, porque va a hacer un trámite antes de forma fácil, porque si no el estafador lo está compeliendo o impulsando, porque si no le cierran la cuenta, o porque en este momento está Laura, la famosa Laura, ¿verdad? Que está haciendo unas compras y que si usted no bloquea y da los datos, entonces le roban toda su plata. Entonces, todo eso que genera presión son también indicadores que nos pueden hacer pensar que estamos entrando en una estafa. Entonces, casi siempre, y digamos que a partir de la experiencia, la víctima sabe que algo está pasando o que algo podría pasar, pero no echa marcha atrás en la negociación o en la llamada. Y aquí lo más importante es que la persona apenas recibe una llamada, bueno, pues con mucho más razón, si sabe que el banco no tiene que llamarlo, pues no va a contestar. Pero si sospecha de algo, inmediatamente lo que tiene que hacer es suspender esa comunicación. Don Raúl, de todo este entorno que estamos conversando, a nivel de la entidad bancaria en la cual usted elabora, ¿qué tipo de modalidades de fraude electrónico han procesado? ¿Son más comunes? Es más común el ingreso con el hurto de las credenciales de acceso. Eso es lo más común, ¿verdad? El tema con los comprobantes falsos es menos común por cuanto la persona puede hacer una confirmación, digamos, relativamente rápida. De hecho, que hace poco el Banco Central anunció o alertó sobre estas modalidades donde mediante el SIMPE móvil se dice que se ha hecho un traslado de fondos, ¿verdad? Y entonces, ahí lo que se recomienda es que la víctima, antes de entregar el artículo, ¿verdad? Aunque esté un carro parado esperando que le entregue el artículo afuera, si usted no ha confirmado fehacientemente por sus propios medios que el dinero está en la cuenta, no tiene que entregar el artículo. Pareciera ser muy simple, pero es que es algo que tenemos que culturizarnos, ¿verdad? O sea, no podemos ser confiados en que la otra persona nos está diciendo, ¿verdad?, que es cierto, o simplemente porque ya salimos de la venta de ese artículo y ya nos sentimos liberados, pero al final vamos a perder el artículo y no vamos a tener el dinero. Entonces, es muy importante que nosotros, todas las personas, nos culturicemos. Me están llamando, bueno, yo no he pedido nada, no estoy ocupando nada, yo me comunicaré y cuelgo y listo. Se acabó. Estoy vendiendo un artículo y me dijeron que ya hicieron el depósito. Bueno, una vez, señor, que yo confirme, o señora, que yo confirme que está el depósito, lo haremos. Si le parece bueno, y si no, pues esperaremos otra oportunidad para vender el artículo. Pero tenemos que ya asumir una posición de este tipo, porque es que confiado es el que lleva justamente a que nos pasen las cosas. Sí, ahí donde conversando también, don Raúl, creo que va básicamente en una concientización de nuestra población, de todos nosotros en general, porque todos estamos expuestos a que podamos ser víctimas de un timo. Los bancos en este sentido, y el banco que usted representa, creo que también lleva mucha carta en este asunto, que siempre están enviando indicaciones, recomendaciones, como alertas a su clientela, pues. Y sobre ese particular, llevándolo pues al caso de la entidad bancaria en la cual usted labora, ¿cuáles serían esas recomendaciones que la población en general debería recibir para evitar ser víctima de un fraude electrónico? Bueno, principalmente tiene que ver con el estado de alerta y de reserva sobre las credenciales de acceso a los sistemas financieros. Por ejemplo, el tema yo le decía ahora, el tema del PIN del cajero automático, es muy inusual hoy día que la gente se vea comprometida en situaciones donde alguien, abusando del conocimiento de su PIN, vaya y hace una transferencia. Pero ¿qué pasaba recuerdo yo, digamos, cuando pusimos los primeros cajeros hará unos 20 y resto de años? Bueno, muy al principio de la instalación de los cajeros automáticos en el país, pues todo el mundo llegaba a reclamar que me habían sacado plata y esto y el otro, y eso sucedía
porque la gente le prestaba al compañero la tarjeta para que fueran a sacarme la plata el día de pago, a la mamá, al funcionario, al amiguito. Bueno, entonces, ¿cómo ese tipo de situaciones vino cambiando? Bueno, a través del tiempo, de culturizarse. Y básicamente, digamos, la pregunta que usted me hace es, ¿cómo es que podemos evitar esto? Bueno, primero que nada, no hay que entrar a vínculos o a páginas que ustedes conocen si son reales o no, ¿verdad? Ya se ha hablado mucho sobre los certificados que presentan los sitios en el navegador o en la barrita donde uno busca, ¿verdad? Que tiene el candadito y todo eso. Pero más importante que eso es que usted mismo digite su dirección de su entidad financiera, ¿verdad? No lo busque con un buscador, porque eso muchas veces lo que hace es llevarlo a los sitios falsos. Eso es lo más común. No entregar las credenciales, no ingresar a ningún vínculo o ceder el control de sus equipos, ¿verdad? Por ejemplo, que le dicen que tiene que instalar una aplicación que se llama AnyDesk o cualquier otra de esas similares, porque entonces ya el delincuente está en poder de su teléfono o de su laptop o computadora. Conservar las claves y el usuario, ¿verdad? El usuario de correo y el usuario del banco son temas sensibles, no deben de brindarse, no deben, si a usted lo llaman, mire, don fulano, es que le vamos a corroborar su usuario, no, eso nadie es más, con solo que le hagan esa pregunta ya usted tiene que colgar el teléfono o tiene que evitar esa comunicación. Si le dicen que confirme o que se loguee es entrar a la página, ¿verdad? En un vínculo que está en un correo, por ejemplo. Recientemente estuvo muy de moda, y aprovecho para reiterarlo aquí, que estuvieron enviando correos diciendo que era Correos de Costa Rica y que había un paquete a su nombre, que si usted pagaba 1.300 o 1.000 y resto colones, tenía derecho a ese paquete. Si usted se pone a analizar, detrás de ese engaño hay una promesa de un beneficio, ¿verdad? Y entonces, ¿cuántos de nosotros trascendemos el estado de alerta por ir a verificar qué será ese paquete? Y bueno, justamente ahí es donde caemos en la trampa de los delincuentes. Entonces, ¿qué hay que hacer con correos de ese tipo y correos que usted no conoce? Simplemente eliminarlos, y si usted tiene a bien, pues reportarlo a la institución financiera a la que usted pertenece. Las llamadas telefónicas. Bueno, las llamadas telefónicas tienen un efecto importante a partir de que usted empieza a escuchar al delincuente, y entonces ahí es donde uno tiene que tener la capacidad de decir, mire señor, muchas gracias, yo llamaré al banco en el momento en que requiera los servicios que usted me está ofreciendo y listo, se acabó. Nada de que le voy a cambiar la tarjeta, de que estamos verificando los usuarios, de que hay una señora que se llama Laura Viviana comprando en tal almacén las computadoras. Todo eso tenemos que olvidarlo. ¿Por qué? Porque es el principio de la estafa. Entonces, básicamente, si hacemos un resumen de cómo podemos defendernos, es teniendo un estado de alerta permanente y rechazando inmediatamente cualquier llamada que nos parezca sospechosa. Básicamente ese es el resumen. Y si necesitamos entrar a su banco o a la institución financiera que usted tiene, teclea usted la dirección o ya la tiene guardada en su teléfono. Básicamente esa es. La medicina no es tan difícil. Lo que pasa es que tenemos que tenerla presente siempre. Muchísimas gracias, don Raúl. Está interesantísima esta conversación sobre la prevención del fraude electrónico. Vamos ahora a nuestro corte comercial y ya regresamos con más de Hablemos de Seguridad con ACES. Las soluciones a la mano de un clic. Grupo Alfa. Grupo Alfa. Seguridad y vigilancia física. Seguridad y vigilancia electrónica. Control de acceso. Alarmas contra robo. Asalto e incendio. Custodia personal. Rastreo y localización vehicular. GPS. Grupo Alfa es también servicios secretariales y de apoyo administrativo. 4101-0800. Búscanos en Facebook como Grupo Alfa. Grupo Alfa. De vuelta con Hablemos de Seguridad con ACES, vamos a continuar conversando con nuestro entrevistado de hoy, don Raúl, funcionario de seguridad bancaria. Y don Raúl, con todo este contexto tan importante que estamos explanando sobre lo que es la prevención del fraude electrónico, prácticamente es llegar a un nivel de concientización de la población, porque me reía mucho, me vino pues mucho el comentario suyo cuando decía de que
detrás de esos timos siempre hay para una promesa de un beneficio. Y es donde yo diría, aplicaría el refrán, la curiosidad mata al gato, porque la gente muchas veces incurre como, me están ofreciendo tal cosa y yo no he pedido nada, qué bueno. Y ahí es donde caen en la trampa, en el timo. Y precisamente para las personas que nos están siguiendo audiovisualmente, ya Andy colocó en la pantalla varias exposiciones, varias vistas sobre las medidas de prevención que recomienda pues la entidad bancaria a la cual usted representa. Cuestión que me parece muy interesante como efecto ilustrativo. Y continuando, don Raúl, con esta prevención del fraude electrónico, diríamos, la entidad bancaria en la cual usted labora, que usted representa, efectúan sus análisis de riesgos informáticos. Claro, digamos que toda esa parte se tiene cubierta y se tiene muy limitados los temas de la información, las revisiones de vulnerabilidades, todas estas cosas. El delincuente siempre va a atacar la parte que es más vulnerable, ¿verdad? Y en todo situación de confrontación se ataca la parte más vulnerable. Y es aquí donde no hemos escatimado en estar reiterando los mensajes de prevención. También, Hernán, hay otra parte y los escuchas y personas que estamos en los medios, en redes, es otra parte muy importante y que es como digamos, un tema tabú o un poco oculto de todo esto del fraude, ¿verdad? Este fraude mueve miles de millones de colones y en esas cantidades de dinero hay una participación de un montón de estructuras que lo hacen posible. La logística de este fraude es algo un poco compleja, ¿verdad? Porque requiere de gente que reclute a los que van a prestar su cuenta, requiere de los que manejan el dinero y requieren un montón de condiciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede y que quiero reflejar aquí? Las personas que prestan sus cuentas bancarias para que se cometan estos delitos contra otros ciudadanos son los que resultarán responsables ante la justicia de la autoría material de los hechos. ¿Qué implica esto? Bueno, esto implica, además de pasar un proceso judicial, posiblemente que se le cerrarán las puertas en los bancos, no podrá tener productos financieros, ¿verdad? Si los reglamentos de esas instituciones establecen que cuando se comete una irregularidad o un mal uso, usted simplemente queda con esa marca, por decirlo así, y ese reglamento permite cerrarle las cuentas. Entonces, aquí yo hago un llamado también a las personas que con conciencia o sin conciencia de lo que están haciendo, facilitan la cuenta bancaria, prestan su tarjeta para que otras personas manden dineros ahí y con esto le causen perjuicio a otros ciudadanos. Recuerden, el responsable por ese uso de esa cuenta es quien la presta. Y muchas veces se ha intentado decir, mire, a mí se me perdió y inventan 1 y 1000 cuentos y eso no tiene ningún valor. Y recuérdenlo, sobre todo las personas más jóvenes, quien presta una cuenta bancaria se cierra las puertas para su futuro, en muchos sentidos, ¿verdad? Interesante esa acotación. Le cierran la cuenta para su futuro, porque podemos, diríamos, ir dándole una forma a este problema del fraude electrónico, que la falla está en esa promesa que nos hacen de un beneficio, es evitar caer en ese beneficio, básicamente. Claro. Sí, básicamente, Hernán, a usted, por la razón que sea, porque lo presionan, porque le cierran la cuenta. O sea, hoy día, digamos, si nosotros nos ponemos a hacer un inventario de los cuentos que se han inventado para esto, ¿verdad? Desde el FCL, cuando cambiamos a la cuenta IBAN, desde que salió el cambio de las tarjetas por los chips, todos lo han usado para eso. Entonces, yo siempre homologo lo que está pasando con la forma como se combatía antes el dinero falso, ¿verdad? A la gente antes no se le decía, mire, es que este billete es falso porque tiene estas y estas cosas que son irregulares. No, a la gente se le decía cuál era el billete correcto o cuáles son las características de seguridad del billete correcto. ¿Por qué? Porque timos y cuentos habrán miles. Y de aquí para adelante, bueno, cuando venga el salario escolar, cuando venga el aguinaldo, se inventarán, ¿verdad? Todas esas estructuras criminales inventarán más y más
historias para engañar a la gente. Entonces, no pensemos en que es una u otra forma o que hoy es con el ministerio tal o la institución tal. No, pensemos qué es lo que sí debemos hacer. Y lo que sí debemos hacer es usar la dirección de nuestra entidad financiera nosotros mismos, no cogerla de ningún lado, ni copiarla, ni que me la manden en un vínculo o en un correo. No ingresar nuestros datos a formularios que vienen en correos o en mensajes. Y lo más importante es, si usted recibe una llamada que argumenta ser de una entidad financiera y usted no está pidiendo nada, pues con mucha cortesía, señor, yo me comunicaré con la entidad financiera en el momento oportuno, muchas gracias, y listo. Y ahí vamos acabando poco a poco con eso. Y si del caso que se trata es de la venta de un artículo, hasta que usted no tenga la certeza absoluta de que el dinero está en su cuenta, no lo entregue. ¿Cómo puede hacerlo? El Banco Central tiene publicada en su página los números donde usted envía, dependiendo de la institución, una palabra que es saldo o últimos, ¿verdad? Es la palabra, marca en un SMS al número corto de su entidad, que está en la página del Banco Central, y manda la palabra saldo y ahí le dice cuál fue el último depósito, o manda la palabra últimos y ahí le dice cuáles fueron los últimos 5 depósitos. Si dentro de esos depósitos no está el dinero que le tenía que pagar la persona por el negocio que está haciendo, pues no hay que entregar los bienes, ¿verdad? Básicamente. Muy interesante, don Raúl, y precisamente creo que usted lo mencionó, pero vamos a ampliarlo un poquito más, que leía en la prensa días atrás que el OIJ precisamente estaba alertando a la ciudadanía sobre un tipo de fraude a través de las cuentas SIMPE que están tan en boga hoy en día. Sí, eso, como le decía ahora, esa es una cifra negra porque en realidad son tantos los delitos de ese tipo que se cometen, pero la misma persona, por lo que sea, porque le da vergüenza o porque no quiere o por el tiempo que tiene que sacar, no va y lo denuncia, ¿verdad? Pero eso está pasando todos los días. ¿Debido a qué? De que la dinámica social cambió. Ahora hay muchas páginas, hay un intercambio comercial que se da en las redes sociales, ¿verdad? Muy importante. Usted pone a vender cualquier cosa y entonces ahí es donde está el caldo de cultivo para que también haya gente que se aproveche. Que básicamente ese es el timo del comprobante falso. El comprobante que yo te mando, Hernán, diciendo, mira, don Hernán, ya le deposité los 300,000 colones por la computadora, en cualquier momento yo estoy muy apurado y no puedo ir, pero voy a mandar a mi primo que trabaja en Uber y él va a llegar allá a la dirección suya. Y entonces, pues ahí es donde, para que el delincuente tenga éxito, ocupa que nosotros no verifiquemos. Vale. Y bueno, justamente sí, ahí es a donde viene la situación, ¿verdad? No se verifica y estos delitos muy pocas veces, por su forma individual, logran llegar a un éxito. ¿Por qué? Porque pues están orquestados en otro lado, son parte de una cadena de logística criminal más grande, ¿verdad? O porque la gente pierde el interés. Al final la gente dice, bueno, sí, me estafaron con esa computadora, ya la perdí, por si era usada, y bueno, se convence o se autoconvence y ni siquiera denuncian. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Para qué vamos a ir a estar persiguiendo, a hacer un gasto importante en los estados judiciales si podemos prevenir? Un poquito de atención, tener los mínimos cuidados, verificar si nos depositaron el dinero y hasta que eso pase no entregamos el bien. Si se perdió la venta porque no pudimos hacerlo en el momento en que la persona quería, bueno, pues no convenía. Así como decimos también los ticos, ¿verdad? No convenía y entonces esperar a otra venta que sí sea la real. Pero sobre todo, tener la posibilidad de confirmar que se trate del dinero que ya me depositaron o en su defecto para la otra modalidad de delito, ¿verdad? Que es el fraude informático, rechazar esas llamadas que me están ofreciendo el oro y el moro o que me dicen que son del banco y no ceder en ningún momento ni mis usuarios. Y muy importante, ¿verdad? Que también es algo que quiero resaltar aquí, el correo
de las personas, a veces nosotros lo estamos tratando como un tema menor, ¿verdad? ¿En qué sentido? Ah, sí, el correo se le da a todo mundo, pero, señores, el correo de cada uno es una cosa que el delincuente lo ve como si fuera la llave de entrada a muchos otros datos, ¿verdad? Entonces, con el correo hay que tener también igual cuidado que con el usuario del banco y que con la clave de cajero. Volvamos a preguntarnos siempre, ¿cuántas veces daría yo por teléfono o en un correo la clave del cajero automático? Les aseguro que nunca. Entonces, tratemos con esa misma calidad de la clave del cajero automático, el correo y los usuarios del banco. Muchísimas gracias, don Raúl. Ilustrativa esta entrevista. Vamos ahora a nuestro segmento de redes sociales y ya regresamos con más de Hablemos de Seguridad con ACES. Y nuestro canal de YouTube lo ponemos a la disposición, al cual los invitamos a suscribirse y puedan contar con una enorme e interesante galería de todos los programas transmitidos, temas muy en boga dentro del mundo de la seguridad, tales como el factor miedo a nuestro favor, aplicación del control parental, muy interesante en materia informática también, el programa preventivo Grade, la capacitación al oficial de seguridad, plataforma ERM, certificaciones ICFO, tenemos también gestiones de seguridad, capacitación en inteligencia empresarial, seguridad física, la unidad de K9 perros para patrullaje, Live Button de asistencia, operaciones de seguridad que se están realizando en San José, violencia intrafamiliar, es decir, una variedad de temas que nos proporcionan una amplia bibliografía audiovisual como fuente de enriquecimiento profesional dentro del campo de la seguridad. Está a la disposición en nuestro canal de YouTube e igualmente a través de la plataforma rss.com, de la cual pueden bajar los programas solo en audio, claro está, a su equipo móvil e incluso a su vehículo y contar con esta interesante herramienta como fuente de consulta. Colocamos a su disposición también nuestro contacto por Facebook Live. Tenemos también el Instagram y nuestro WhatsApp de consulta. Todo eso lo tenemos en las redes sociales a su disposición, distinguida audiencia. Y aquí tenemos unas preguntas, don Raúl, que nos han estado llegando desde hace ratito. La señora Zoraida Fonseca le pregunta, ¿cuál es el proceso para denunciar ante el banco que he sido víctima de un fraude, una estafa? ¿Cuál sería ese proceso? Muy bien, bueno, esa era como la idea que tenía para el cierre. Ajá. Y por dicha doña Zoraida la hace, y también, digamos, ese cierre lo quería conectar con la importancia entonces de la prevención. Y yo sé que aquí hay muchas gentes de seguridad, ¿verdad?, que siguen este programa y que yo les pido, por favor, que este mensaje no se lo dejen para sí mismos. Si en algo les puede ayudar lo que hemos conversado, traten de repartirlo y de aconsejar y de comunicárselo a las demás personas que están a su alrededor. Traten de defenderlas de este flagelo, ¿verdad? Y la defensa de este flagelo es culturizando, advirtiendo. Piensen en que alguien llame a algún familiar suyo y le quite los ahorros que tiene de su vida, ¿verdad? Gente que recién se ha pensionado de trabajar toda la vida y pues le quitan sus dineros. Entonces, en este lugar de gentes de seguridad, ¿verdad?, de profesionales de la seguridad, siento que deberíamos de hacer todo el propósito por compartir el mensaje, por evitar que haya más víctimas y por culturizar, ¿verdad?, a nuestra población. Yo sé que en el futuro, cuando volvamos a ver atrás estos índices de delincuencia en este tema, nos va a dar sorpresa saber que pasaba eso, pero en el futuro vamos a tener culturizada la población. Lo que tenemos que hacer es casi que como con las vacunas, ¿verdad?, acelerar que la gente conozca y pueda defenderse más. Con respecto a la pregunta esta de cómo poner la denuncia, bueno, los bancos en general, ¿verdad?, y aquí hablo de lo que conozco del sistema financiero, ya bastantes años de estar en él, tienen en sus oficinas la recepción o tienen canales virtuales para recibir las reclamaciones por este tipo de transacciones. Básicamente, los bancos lo que hacen es un proceso de verificación de que no haya habido ningún sistema de ningún tipo vulnerado, que la autenticación se haya dado con los mecanismos que cada persona tiene y bueno, mayormente, hay que decirlo así, si no hay compromiso de información,
la responsabilidad queda del lado del cliente bancario. Entonces, esto hace que las personas vayan e interpongan un proceso judicial, ¿verdad? Una denuncia judicial que da pie a un proceso que básicamente lo que hace es traer a la persona que se identifica como autor material, que en este caso es quien presta las cuentas, ¿verdad? Y se le hace el proceso a esa persona con los resultados que en cada caso corresponden. Es un proceso largo, es un proceso que lleva tiempo, que hay que dedicarle esfuerzo y que entonces justamente aprovechando la consulta que hizo la señora Zoraida, yo les quiero proponer, ¿qué será más importante o qué será más práctico? Estar en un estado de alerta que me permita evitar caer en eso y evitarme todo ese seguimiento de un proceso judicial, o colgar esa llamada sospechosa, evitar entrar en ese link que alguien me mandó por un correo, evitar que alguien me engañe y me instale en el teléfono un programa espía, ¿verdad? Entonces, yo siento que en el resumen de todo esto es el estado de alerta y tener presente que no hay, ¿verdad?, detrás de un ofrecimiento, de un beneficio o de corra para que me deposite o corra para que yo no le cierre la cuenta. Cuando usted lo llamen para eso, sepa que es mentira y que están por estafarlo. Así es que, ¿qué es lo que tiene que hacer para defenderse? Cortar esa llamada, romper ese vínculo. Aquí tenemos otra consulta de Leopoldo Escobar, comerciante, se identifica, y le pregunta a don Raúl, ¿el banco devuelve el dinero si me lo roban o me duplican la tarjeta? Sí, bueno, ese es otro tipo de fraude, digamos, que tal vez no lo hemos venido comentando aquí en este momento, pero suele suceder que hayan compras que son irregulares con las tarjetas de crédito y eso lleva una tramitología un poquito diferente. Es una reclamación como más sencilla y que básicamente cuando se determina que hay algún grado de error o de situaciones irregulares, posiblemente sí se indemnice el monto en las tarjetas. Correcto. Y aquí tenemos otra pregunta de doña Matilde Serra, que nos preguntan, ¿qué hacer en caso de un cargo no reconocido en mi cuenta o en mi tarjeta? Parece prácticamente muy similar al anterior, pero vamos a darle la cabida pues a doña Matilde con su pregunta. Sí, lo que pasa, Hernán, y escuchas, es que digamos en el caso de las tarjetas puede ser que hayan cargos no reconocidos, pero que una vez verificados no necesariamente correspondan a fraude, sino que puedan ser situaciones, y ha sucedido, en que la persona no lo recuerda o tiene dudas o lo que sea, y que ya una vez que se hace la verificación se determina que sí es un consumo real y entonces pues no pasa nada. Sí, como en el caso que hizo la consulta, la otra persona, hay algo irregular, pues sí, el banco tiene una responsabilidad y para eso nosotros tenemos justamente seguros que tienden a cubrir esas tarjetas. Es muy importante, aprovechando, ¿verdad? Y que no suene a un comercial, los seguros son la forma como con la cual nosotros nos protegemos, ¿verdad? En general. Y un seguro de una tarjeta tiene costos muy, pero muy bajos, ¿verdad? Entonces, como todo, si uno tiene alguna situación de riesgo o quiere estar con mayor confianza en todas las transacciones y esto, ¿verdad? Que hoy día las tarjetas son bastante seguras porque tenemos el pago sin contacto o el chip, ¿verdad? Ya la copia de la tarjeta y todo eso del pasado ya es historia en muchos de los casos, o mayormente en nuestro país, gracias a Dios. Pero si usted quiere tener una mayor certeza y tener la garantía de que usted va a tener siempre cubierto eso, pues usted puede pagar un seguro. Le garantizo que en cualquier institución financiera, pero en el caso nuestro, por menos de 4,000 pesos por año, usted está cubierto con un cierto monto para la tarjeta. Muchísimas gracias, don Raúl. Ya por el tiempo, vamos a ir dando por concluida nuestra entrevista de hoy, dándole las gracias a don Raúl, funcionario de Seguridad Bancaria, quien nos ha explanado una interesante panorámica sobre la prevención del fraude electrónico y prácticamente lo resumimos en una concientización de nosotros como población y como hombres de seguridad, la divulgación de esas medidas dentro de nuestro entorno familiar y de amistad. Un mensaje
breves, don Raúl, de despedida para nuestra audiencia que ha estado tan activa en el día de hoy. Bueno, quisiera homologar, ¿verdad? Que hay dos mundos hoy día, podríamos decirlo así, el mundo físico y el mundo virtual. En el mundo físico nos preocupamos siempre, ¿verdad?, de no ir a esos lugares que se ven raros, oscuros, que están retirados, tratar de no pasar por lugares que se conocen por ser riesgosos y demás. Tomemos esa misma actitud en el mundo virtual y entonces también apliquemos las mismas estrategias que aplicábamos, ¿verdad?, con los consejos de los abuelos y de los papás sobre cómo cuidarnos, apliquémoslas al mundo virtual. Hay dos mundos, el mundo físico y el mundo virtual. En el mundo virtual tenemos que trabajar un poquito más en nuestra seguridad. Muchísimas gracias, don Raúl. Muy grato haber compartido con usted, habernos compartido esa interesante información sobre la prevención del fraude electrónico y le reiteramos la invitación para una futura oportunidad. Muy bien, muchas gracias. Y gracias a ustedes, distinguida audiencia, por seguirnos y nuestra invitación muy cordial para nuestro próximo programa de Hablemos de Seguridad con ACES. Nuestro próximo programa es presentado por K9 Internacional es la empresa de seguridad de las grandes marcas. Más de 27 años de construir una corporación sólida y estable que protege al cliente con un servicio destacable las 24 horas del día. A las empresas más importantes y exigentes de Costa Rica son K9. Lo más valioso que tenemos en K9 son nuestros oficiales de seguridad que dan todo día a día en sus puestos de trabajo. Búscalos en Facebook como K9 Internacional. Cuando llegamos a Costa Rica en el año 2000, innovamos instalando la mejor alarma monitoreada. Hoy rompemos la barrera de la tecnología con ADT Smart Security. Implementamos una nueva y moderna interfaz que facilitará el proceso de vigilancia y control total de tu hogar o negocio desde nuestra aplicación. Seguridad interactiva, monitoreo de video HD, automatización inteligente. Atrévete a dar el siguiente paso. Llámanos al 2295-6500 o visítanos en www.adt.co.cr. ADT, protege tu mundo. Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Con ACES.